Vamos a alargar, esperamos un ratito que lleguen un poquito más de compañeros. Bueno, como les decía, hoy día vamos a ver un poco de teoría, vamos a ver herencia y polimorfismo. También les contaba, creo, en algún momento de que la parte de lo que es programación orientada a objetos tiene mucha teoría, mucho tecnicismo, pero que no se asusten por eso, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a ver una particularidad que tiene la programación orientada a objetos, la herencia, el polimorfismo. Son cosas que nosotros ya venimos usando, pero quizás no sabemos o no tenemos el conocimiento todavía de que, bueno, por ejemplo, al crear una clase nosotros ya estamos heredando cosas, ¿sí? De una metaclase. Ya estamos utilizando polimorfismo, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a aclarar alguna idea para que, bueno, para que queden asentadas. Larguemos con la teoría. Larguemos con la teoría y después vamos a tratar de agarrar el práctico nuevo. Eh, la- el, el código de la asistencia se lo voy a pasar tipo 9. Ya saben, no la compartan por WhatsApp. ¿Qué más? Después vamos a hablar un ratito también un poco del examen. Les paso algunos comentarios sobre el examen. Así que arranquemos. Ahí les comparto mi pantalla. Bien. Les decía, hoy vamos a ver polimorfismo y herencia, ¿sí? Objetos dentro de objetos ya lo vimos, pero bueno, vamos a repasar un poquito. Veamos, empecemos. Veamos que la herencia. La herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objetos para extender clases. Esto produce una nueva clase que hereda el comportamiento y los atributos de la clase que ha sido extendida, ¿sí? La clase original se denomina clase base o superclase. La nueva clase se denomina clase derivada o subclase. Ya vamos a volver de vuelta, después vamos a volver un ratito a la definición para, con un ejemplo vamos a ver lo que nos está describiendo la definición. Acá da un ejemplo, dice, si definimos la clase coche a partir de la clase vehículo, se dice que, bueno, vamos a tener una clase vehículo, por un lado, y a partir de esa clase vehículo vamos a crear una nueva clase que se llama coche, ¿sí? Esta clase derivada está extendiendo la definición de esta clase, ¿sí? Clase padre, ¿sí? Que se llama vehículo. Ahora vamos a ver unas definiciones que dice, si definimos la clase coche a partir de la clase vehículo, se dice que coche hereda las variables y los métodos de vehículo, ¿sí? Se dice también que coche extiende de vehículo, ¿sí? Se dice también coche subclase de vehículo, es una clase derivada, una clase hija. Vehículo es superclase de coche, clase base o clase padre, ¿sí? También, ¿qué más se dice? La herencia realiza una relación es un, ¿sí? Un coche es un vehículo, un perro es un mamífero. Veamos acá con algunos ejemplos. Volvamos acá. En herencia, nosotros vamos a definir una clase. A partir de esa clase, nosotros vamos a crear otra clase, ¿sí? Esta clase hija va a heredar todos los atributos y todos los métodos de la clase padre, ¿sí? Bien.
¿Cómo hacemos eso en Java? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Miren, la sintaxis para declarar clase derivada es public class o class nada más, sí. Public yo, bueno, porque estoy acostumbrado a que siempre la clase sea pública, pero es class, el nombre de la clase, extends clase base. En el ejemplo anterior sería class, coche, extends, vehículo. Y yo ya a partir de ahí puedo empezar a definir. ¿Con esto qué hago? Estoy creando una nueva clase. Y esa nueva clase hereda atributos y métodos de la clase padre. Pero a su vez puede tener sus propios atributos, sus propios métodos y también puede redefinir ciertos atributos del padre y ciertos métodos del padre. ¿Sí? Veamos acá un ejemplo de cómo se puede armar una jerarquía con la herencia. Por ejemplo, si yo tengo una clase que se llama persona y a través de esa clase de persona yo obtengo dos clases hija, alumno y empleado. A partir también de la clase empleado puedo tener dos clases hija, profesor y bedel. Fíjense que se puede ir armando toda una jerarquía a partir de la herencia. ¿Sí? Como esta parte que tenemos acá, ¿sí? Fíjense en cómo más o menos sería en Java, ¿sí? Por un lado yo voy a definir la clase persona, por otro lado voy a definir la clase alumno y empleado. Alumno y empleado. Pero alumno y empleado, ¿qué son? Son clases derivadas, son clases hija de quién? De persona. Entonces pongo public class alumno extends persona. Public class empleado extends persona. Pero a la vez, profesor y bedel son hijas derivadas de quién? De empleado. Entonces, puedo decir que public class profesor extends empleado, public class bedel extends empleado. Y ya armé más o menos esta jerarquía. Acá viene toda la definición que nosotros ya sabemos hacerla, cómo definir los métodos, cómo definir los atributos, cómo definir los getters, los setters, los constructores y todo eso. ¿Sí? Lo único que cambia es que yo a partir de una clase creo otra clase. Y estoy heredando métodos y atributos. Walter, ¿en qué parte, perdón? ¿En qué parte decimos que puede ser extends persona directamente? Sí o sí, sí o sí, ¿sí? Si yo quiero que sea que profesor y bedel herede, herede cosas de empleado, entonces yo tengo que decirle que sea extends de empleado, no solamente de persona. ¿Sí? Así que ojo con eso. Lo que pasa es que empleado, fíjense, empleado puede tener cosas nuevas que no tiene persona. ¿Sí? Puede tener, qué sé yo, un legajo. ¿Sí? Al ser un empleado tiene un legajo, no sé qué más, un quill, qué sé yo, fecha de, fecha de inicio en el trabajo, ¿sí? Entonces, si yo lo hago extender de persona, quizás persona no tiene esos atributos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que profesor y bedel tengan esos atributos, lo más seguro es que lo debería hacer que deriven de la clase empleado, no de la clase persona.
Bueno, como les comentaba, la herencia me permite, así como heredo atributos y métodos, me permite redefinir esos atributos y esos métodos. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Sí? Supongamos, miren acá. Supongamos que empleado tiene un atributo de tipo entero que se llama, legajo, ¿no? Profesor va a heredar ese atributo, ¿sí? De tipo entero que se llama legajo. Pero quizás profesor tiene un legajo de tipo cadena, de tipo texto. Entonces, ¿lo puede redefinir? Sí, lo puede redefinir. Puede decir, che, mira, mi legajo como profesor es de tipo cadena. Si bien yo lo heredo como tipo numérico, yo vengo y lo redefino. ¿Sí? Dice, modificación de los elementos de la clase base dentro de la clase derivada. ¿Sí? La clase derivada puede definir un atributo con el mismo nombre que uno de la clase base. ¿Sí? Un método con la misma asignatura que uno de la clase base. ¿A qué se llama misma asignatura? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le dije que los métodos son como contratos? ¿Sí? Son como contratos, a donde dice, mira, yo, método sumar, acepto dos números. A y B, A de tipo entero, B de tipo entero. Bueno, el nombre, la cantidad de parámetros, los tipos de datos de los parámetros, me están definiendo un contrato. Mira, este método puede hacer tal cosa, pero respetando estas cosas, estos parámetros. Bueno, también se le llama firma, por eso dice misma asignatura. O sea, yo puedo redefinir un método que haya heredado, ¿sí? Si tiene la misma firma, lo puedo redefinir, ¿sí? O sea, si la clase padre tiene un método que se llama sumar, A y B de tipo entero, la clase derivada o la clase hija puede redefinir ese método, lo puede redefinir, ¿sí? Pero tiene que respetar la misma firma. ¿Puede tener otro? Sí, también puede tener otro. ¿Puede sobrecargar el que ya tiene? También lo puede sobrecargar. Quizás necesita sumar 3 números en vez de 2 números, ¿sí? Pero la sobrecarga, ¿sí? O eh, la redefinición del método heredado, del método que ha heredado, se va a decir que es redefinición si es que yo estoy redefiniendo algo que respeta la misma firma. Ya lo vemos con un ejemplo acá, ¿sí? Fíjense en lo que dice acá. Lo más usual se produce cuando hay una reescritura de un método. O sea, redefinir un atributo es muy difícil que lo encuentren. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Lo más seguro es que ustedes hereden un método y ese método lo vuelvan a escribir de otra forma, ¿sí? Le agreguen sentencia, le agreguen algo extra, ¿sí? Ya con un ejemplo esto se crea. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Bien, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto es lo de la redefinición que yo les decía, ¿sí? Esto se va a ver mucho mejor cuando veamos un ejemplo, ¿sí? Acá se va a ver, no se ve con mucho detalle. Con un ejemplo se aclara bastante, ¿sí? Pero básicamente se puede redefinir algo que yo he heredado, lo puedo redefinir, el atributo del método, ¿sí? Ahora ya vemos cómo lo redefinimos y cómo nos damos cuenta que está redefinido, ¿sí? Bueno, acá pasa lo siguiente. Cuando ustedes crean una clase derivada, van a tener que empezar a escribir los constructores, los métodos constructores.
Pero pasa algo interesante. Dentro de los métodos constructores va a pasar lo siguiente. En el constructor de la clase derivada se realiza siempre una llamada al constructor de la clase base, o sea, de la clase padre. El constructor de la clase hija va a llamar al constructor de la clase padre. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque con eso nos vamos a ahorrar un problemón. Porque si yo necesito inicializar, atributos que heredé, lo más seguro que el constructor de la clase padre ya me lo puede inicializar. Entonces dice, mira, yo te voy a dar la posibilidad, no te doy la posibilidad. De hecho, lo hace. Si vos no lo haces, lo hace, llama al constructor de la clase padre. Ahora, si vos querés hacerlo implícitamente, llamar al constructor de la clase padre, también podés hacerlo, ¿sí? Pero ya vemos cómo lo hacemos. En el constructor de la clase derivada se realiza siempre una llamada al constructor de la clase base, ¿sí? Esta es la primera acción del constructor, aparece en la primera línea. Hay dos posibilidades. No indicarlo explícitamente o indicarlo explícitamente. Ahora, ¿cómo lo indico? Miren acá. Si no se indica explícitamente, Java inserta automáticamente una llamada a super, ¿sí? La superclase, la clase padre, la clase base. Llama al constructor de la clase base, de la clase padre, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Agregando esto. Super. Super, entre corchetes, entre paréntesis, ¿sí? Veamos este constructor, tenemos el constructor de alumno, recibe unos parámetros, y fíjense en que inicializa nombre, apellido, año de nacimiento, grupo y horario. Pero como esta, ¿sí? Como alumno está heredando de persona, ¿sí? Siguiendo el ejemplo que veníamos, como está heredando de persona, y yo no le dije explícitamente, che, Java lo hace de lleno, dice, yo tengo que llamar a super. Llama al constructor de persona. Ahora, ¿qué pasa? Yo también puedo decirle, che, yo te voy a llamar al constructor que yo quiera, porque acá llama al constructor por defecto. ¿Sí? Y yo le puedo decir, no, mira, yo no quiero que me llame el constructor por defecto, yo quiero que me llame el constructor que a mí me conviene. ¿Sí? Entonces yo puedo venir y miren, alumno, y fíjense, quizás nombre, apellido y año de nacimiento los tengo heredado de persona, ¿sí? Entonces estaría bueno que el constructor de persona lo inicialice, si ya lo tengo hecho. ¿Mm? Perdón. ¿Sí? Fíjense en que acá tengo un constructor para alumno y llamo a super y digo, bueno, voy a llamar al constructor que tiene tres parámetros. Tres parámetros de tipo string, el primero string, el segundo string y este tipo entero. Para nombre, apellido y año de nacimiento. Y después alumno inicializa sus atributos que son propios de alumno. Por ejemplo, el grupo y el horario. ¿Sí? Un poco más sobre super. Referencia al objeto actual como si fuera una instancia de su superclase. ¿Sí? A través de la referencia super se puede acceder explícitamente a método de la superclase. Esto ya lo vamos a ver un poquito y se va a aclarar a medida que lo usemos. ¿Sí? Para reescribir métodos, no solo el constructor, puede ser útil usar la referencia super. ¿Sí? Quizás
quizás yo, miren acá, veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos la clase alumno que extiende a persona. Y alumno lo que va a hacer es redefinir un método que heredó. En el caso, imprime. ¿Sí? Lo va a redefinir. Para alumno imprime va a ser una cosa y para persona va a ser otra cosa. Pero fíjense en que, ¿qué hace acá? Dice, miren esta parte, dice, para reescribir métodos, no solo el constructor, puede ser útil usar la referencia super. ¿Sí? Entonces, para alumno, imprime, ¿qué va a hacer? Super.imprime. ¿Qué va a hacer? De la clase padre, va a ir a buscar el método imprime y va a ejecutar todo lo que tiene ahí. Pero además, alumno dice, che, mira, yo también quiero que en mi imprime muestre el grupo y el horario. O sea, tiene esa particularidad, me dice, yo puedo redefinir algo que heredé y encima puedo utilizar super. ¿Sí? Ya les dije, con el ejemplo se va a ir aclarando esto. Bien, veamos esto. Bueno, el hecho de poder heredar cosas, ¿sí? Redefinir cosas, me va a permitir en la programación orientada a objeto el polimorfismo, ¿sí? Y dice, la definición dice, es la capacidad de que tienen dos o más objetos de diferentes clases de responder en forma adecuada al mismo mensaje, es decir, a su manera. Si pensamos en el origen griego del término, resulta un poco obvio. Poli, muchas formas. Veamos cómo funciona el polimorfismo con el siguiente ejemplo. ¿Sí? Ya vimos acá con el imprime, ya estuvimos viendo algo de eso. ¿Sí? Dice, el polimorfismo se basa en los principios de sobrecarga y sobreescritura de métodos. ¿Sí? Ya vimos lo que es sobrecarga. Nosotros podemos sobrecargar un método. Por ejemplo, sumar, yo lo puedo definir con dos parámetros, con tres parámetros, con dos parámetros de distinto tipo de datos. Qué sé yo, el primero, sumar dos enteros, sumar dos reales, va a ser dos métodos que están sobrecargados. ¿Sí? ¿Por qué? Es un método que está sobrecargado. ¿Por qué? El primero va a aceptar dos números enteros y en cambio el segundo va a aceptar dos números reales. ¿Sí? A eso llamamos sobrecarga. También tenemos la sobreescritura. ¿Por qué? Ahora con la herencia, yo puedo heredar un método, por ejemplo el método imprime, lo está heredando de persona, pero alumno viene y lo sobrescribe y dice, no, yo quiero que mi imprime, yo clase alumno, quiero que mi imprime sea de esta forma. Bueno, eso, ¿sí? Lo que dice, el polimorfismo se basa en los principios de sobrecarga y sobreescritura de métodos. La implementación de la subclase sobrescribe, reemplaza la implementación de la superclase. Veamos esto. Dice, polimorfismo es la capacidad que tienen dos o más objetos de diferentes clases de responder en forma adecuada al mismo mensaje, es decir, a su manera. Un objeto de la clase persona va a saludar a su manera. Un objeto de la clase estudiante, miren, primero, persona tiene un atributo que se llama nombre y tiene un método que se llama saludar. Estudiante, aparte de heredar cosas de persona, va a tener un método, un atributo que se llama carrera.
pero también ha heredado de persona el método saludar. Pero estudiante lo redefinió, lo sobreescribió. ¿Sí? Dijo, yo estudiante, yo voy a saludar de esta manera. Yo, objeto de la clase estudiante, saludo de esta manera. Yo, objeto de la clase persona, saludo de esta manera. Bueno, cuando dice mensaje, ¿a qué hace referencia acá en la definición? De responder en forma adecuada al mismo mensaje. El mensaje, acá le llamamos mensaje al método en realidad. Cuando vos llamas al método saludar, el objeto de la clase persona responde a la llamada a ese método a su manera. ¿Sí? Sí, cuando redefinimos, justamente le podemos poner el mismo nombre. Por eso es que estamos redefiniendo el método. ¿Sí? Acá lo que dice es que el mismo mensaje a su manera. El mensaje es la llamada al método. Persona va a responder a su manera, estudiante va a responder a su manera, el profesor va a responder a su manera, va a saludar a su manera. Es el mismo método, el mismo mensaje, pero cada objeto va a responder a su manera. Eso es lo que quiere decir polimorfismo. Y se ayuda con qué principio, de sobrecarga y sobreescritura de métodos. Veamos acá. Acá estamos. Veamos acá, tenemos la clase persona, ¿sí? Tiene un nombre como atributo, tenemos el constructor tenemos un getter, tenemos un setter, y fíjense que tenemos el método saludar, que lo que hace es imprimir hola, nada más. Por otro lado, tenemos la clase alumno, que tiene a persona, ¿sí? Tenemos un constructor, ¿sí? Que recibe un nombre, y fíjense que ahí yo explícitamente le digo, che, me voy a ahorrar, te llamo al constructor de la clase padre, con super, y le paso el nombre, ¿sí? Llamo a esto, a esta partecita. ¿Mm? Por otro lado, fíjense acá, yo tengo el método saludar. Alumno hereda saludar, pero viene y dice, no, yo quiero que saludar sea de esta forma. Hola, soy un alumno. No quiero que sea hola. Entonces viene, lo redefine. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Para que esté redefinido, tiene que respetar. ¿Cómo me doy cuenta que está redefinido? Porque tiene la misma firma, ¿sí? Saludar saludar no es no devuelve valor, está con void y no recibe parámetros. Bueno, acá, el saludar de acá no devuelve valor, ¿sí? Y no tiene parámetros. Ahí estoy diciendo, bueno, mirá, pero es el mismo que tenés heredado. Sí, bueno, acá entonces lo estoy redefiniendo. ¿Sí? Otra cosa, veamos acá. También profesor extiende de persona. Crea el constructor y fíjense en que profesor es otra clase, va a crear otros objetos y estos objetos van a saludar. ¿Podrían saludar igual que persona? Sí, podrían, pero dice no, yo objeto de la clase profesor voy a saludar a mi manera. Saludar, hola, soy un profesor. Walter, todavía no pasamos la contraseña, ¿sí? A Profe, las 9 disculpe, recién. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿quién me Por habla? ejemplo, Perdón. si quiero que salude, David, sí, si quiero que salude como la clase padre, ¿qué tendría que poner? ¿O lo dejo así solamente con un llamado? no tenés que redefinir nada y lo dejas así no.
Ah, bien, bien. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo heredamos y llamamos directamente, ¿sí? Sin hacer ningún cambio. Bien. Ventaja del polimorfismo. Bueno, esto es muy técnico, qué sé yo, y quizás no. Permite a los programadores separar las cosas que cambian de las que no, y de esta manera hacer más fácil la ampliación, el mantenimiento y la reutilización de los programas. Rápida respuesta: al ejecutar su método de la clase que corresponde en tiempo de ejecución, toma lugar el enlace dinámico. No tiene mucho. No puedo creer. Voy con la teoría, avanzamos rapidísimo. Bueno, hasta acá, ¿qué tal? ¿Se entiende la teoría o no? ¿O no se entiende nada? ¿Me siguen con la teoría o no? Sí, profe. Sí, hasta aquí sí. Bueno, bien. Nos queda un pequeño detalle acá, nos queda un pequeño detalle. Y ahí lo vemos. Bien. Salgamos un poco de herencia y veamos objetos dentro de objetos. Es más, creo que, ¿se acuerdan de la clase pasada que hicimos un ejercicio? No sé si hice con ustedes el ejercicio de cuenta. ¿Lo hicimos o no? Con ustedes. ¿Cuál? Creo que no lo hicimos con ustedes. Pero bueno, ahora lo hacemos, ¿sí? Tenemos tiempo, así que veamos un ejemplito de eso. Objetos dentro de objetos, ¿sí? Vamos a cerrar un poquito esto. Veamos acá. No sé si tengo acá clase cuenta. Acá. Bien. Miren acá. Había un ejercicio del práctico anterior que decía crear una clase cuenta. Supongamos una cuenta supongamos una caja de ahorro, ¿sí? Una cuenta corriente también podría ser, ¿sí? Bueno, ¿qué debería tener una clase cuenta? ¿Qué atributos debería tener una clase cuenta? ¿Sí? Primero que nada, identificar a qué persona, ¿sí? Y lo segundo, el saldo, para ser eh, bien simplecito el ejemplo, ¿sí? Por un lado va a tener la persona, que es el titular de la cuenta, y el saldo, ¿sí? Miren, yo voy a definir una clase cuenta, ¿sí? Pero acá está la particularidad de este ejemplo. Yo voy a poner un atributo que se llama titular, el titular de la cuenta. Pero ¿de qué tipo de dato es? ¿O de qué clase es? De la clase persona, ¿sí? Ahora, de la clase persona, pero esta clase persona es algo que yo definí. ¿A dónde está la clase persona acá? Creo que no la... Acá está. Acá está la clase persona. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dice la teoría acá. Dice objetos dentro de objetos. Fíjense en que, por ejemplo, la clase persona acá, en este ejemplo, tiene un nombre y a la vez tiene un atributo que se llama mascota, pero mascota es de la clase mascota. Es una clase que definí, ¿sí? ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede componer dentro de una clase con atributos que son objetos, ¿sí? Veamos acá. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo quiero que veamos.
Bueno, miren acá. Yo creé la clase cuenta, tiene un atributo que se llama titular, que es de la clase persona, y por otro lado tiene un atributo cantidad, que es de tipo real, ¿sí? Para decir cuánto dinero va a tener esa cuenta, ¿sí? Y creo sus constructores, el constructor por defecto, y después acá tengo otro constructor. Fíjense en qué es lo que recibe el primer parámetro. Recibe un parámetro que se llama tit, que es de la clase persona. Y después recibe un saldo inicial que es de tipo doble. Y eso se lo paso a cada uno de los atributos correspondientes. ¿Sí? Tit a titular y saldo inicial a cantidad. ¿Cómo hago yo para usar la clase cuenta? ¿Cómo creen ustedes que sería? ¿Qué debería hacer primero yo para crear una clase cuenta? Bueno, miren esto. Yo, antes de crear una cuenta, voy a crear una persona. ¿Sí? Fíjense en que digo, persona, voy a definir una variable, que en realidad es un objeto. ¿Cómo se llama? Cliente, ¿no? ¿De qué clase es? De la clase persona. Y acá digo, new persona, y le paso el nombre, el apellido, el DNI y el domicilio. Ahora, ¿cómo creo yo una cuenta? Supongamos que es una caja de ahorro, ¿sí? Digo, caja de ahorro, ¿de qué clase es? Cuenta, y le digo, nueva cuenta. Estoy instanciando, ¿sí? Estoy instanciando. Pero, ¿qué es lo que le tengo que pasar yo? Acá. ¿Un objeto de qué? ¿Un objeto de qué clase le tengo que pasar yo? De la clase persona. De la clase persona. De la clase persona. ¿Sí? Entonces, fíjense en que es justamente lo que hice. Le paso. ¿Y se puede hacer eso, profe? Sí, porque estamos en programación orientada a objetos. Yo puedo crear objetos o clases y después usarla como parámetro. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Puedo crear una clase y dentro de esa clase usar otras clases? Sí, también puedo hacer eso. Es lo que estoy haciendo acá. Fíjense, cuenta usa la clase persona. ¿Sí? Y con esa clase persona se crea un atributo. ¿Sí? El ejemplo más simple que van a ver es, por ejemplo, domicilio. Vieron que domicilio tiene número, dirección, número, código postal, localidad, no sé, pónganle otro atributo más si quieren, ¿sí? Bueno, yo podría crear una clase que se llame domicilio. Yo podría crear una clase que se llame domicilio. Y podría hacer esto. Miren esto, ¿no? Esto no va a ser de tipo string. Yo voy a poner acá domicilio. Y acá este se llama domicilio. Y por otro lado, miren, ¿no? Yo voy a venir acá. Voy a crear a dónde está persona. Control C, control V. Control C, control V. ¿Qué me dice que no puedo? Ah, esto. Esto se llama domicilio. ¿Sí? Y acá tengo domicilio. Y esto va a ser calle.
número, el número de tipo entero, código postal. ¿Qué más le puedo poner? Barrio. String, barrio, string, esto va a ser barrio, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a sacar por ahora, ¿sí? Puedo tener más atributos, ¿no? Todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, esta clase de domicilio puedo poner, qué sé yo, private string, el tipo de domicilio, si es legal, el tipo de domicilio, si es legal, si es particular, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran. Fíjense que persona tiene un atributo que se llama domicilio y aparte ese domicilio es un objeto de la clase domicilio. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. En este caso, el de la cuenta, el titular es una persona. Persona ya la tengo definida acá, ¿sí? Y fíjense que acá, como yo más o menos le estoy mostrando cómo se haría crear una persona y después pasársela a una cuenta para que se pueda crear el objeto que yo quiero. Creo la persona y después en el constructor de cuenta le paso a la persona, ¿sí? Y le paso 500.000 pesitos, una nueva caja de ahorro, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace acá, objeto dentro de objeto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, ¿sí? No solamente son tipos de datos primitivos, ¿sí? Integer, string, booleano, no. Puedo agarrar y empezar a componer un poquito más, ¿sí? Bueno, eso es la teoría por hoy. ¿Me siguieron más o menos con esto o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Así pasamos Sí, con la sí. práctica. Sí, sí, profe. Bueno, bien. Veamos un poco el práctico número 6. Vamos a ver, vamos a hacer correr un poquito. ¿Sí? A ver, vamos a mutear. ¿Quién está ahí? Muteamos todo. Listo. Vale, está viendo la tele también. Veamos acá. Bueno. Vamos a ver acá. ¿Qué dice el práctico? Unidad 2, práctica. Y este es el práctico, si no me equivoco, es este. Sí, este. ¿Sí? Este es el nuevo práctico de esta semana. Bueno, antes que entremos en el práctico, les comento algo del examen. ¿Sí? A ver, ¿dónde estamos? Voy a dejar compartir. Acá. Entiendo que es el próximo viernes. No, les miento. Sí, no este viernes, el próximo viernes. El próximo viernes de la semana que viene. Ah, no se olviden que mañana tienen una clase especial, va a haber un profesor que le va a dar una clase a donde van a hacer un repaso del módulo 1 y el módulo 2 completo. ¿Sí? El examen se realiza por módulo. ¿Sí? El examen se realiza por módulo. Ahí está, ¿eh? Ahí está compartiendo Gustavo. Lo acaba de ver. El 6 de mayo
va a estar disponible de las 8 a las 23. Una vez que el alumno inicie el cuestionario, dispone de 120 minutos. ¿Sí? Cuenta con 3 intentos para realizarlo. ¿Sí? El examen consta de 10 preguntas. Multiple choice. Se aprueba con un 50%. ¿Sí? Cada pregunta de opción múltiple tiene un punto. ¿Sí? Se sugiere, ¿sí?, cuándo comenzar. La nota la van a poder ver al finalizar el examen. ¿Sí? Bien, la contraseña de la asistencia todavía no la pasamos. ¿Sí? Ahí les reenvío un mensajito, un segundo. Le damos acá, comisión 7, acá, este. Acá vamos a poner. Ahí les reenvié el mensaje por WhatsApp. Mañana hay una clase, viernes 29 de abril, de 19:30 a 21 horas. ¿Sí? Van a ver un repaso de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Sí? Aquellos que tengan inasistencia, si usted asiste mañana a la clase esta especial, van a poder recuperar asistencia. ¿Sí? Sí. ¿Dónde puedo conseguir modelos, digamos, de ese examen? No, no sé si va a ser necesario, con que lea la teoría y hayas hecho algo de práctica, no creo que haga falta. Igual, mañana también, la clase mañana seguramente la van a grabar. La próxima semana sí hay clase. La próxima semana hay clase de repaso nada más. ¿Sí? Vamos a agarrar, vamos a hacer repaso. Nada más. Nathanael, no se recuperan clases con la clase de consulta. Así que si querés recuperar asistencia, es un buen día mañana. ¿Sí? No pasa lo mismo. En Python se hacía algo así. Se podían recuperar clases, pero no pasa eso acá en la edición de Java. Las semanas que vienen sí tenemos clase. Ahí compartió su compañera el link para mañana. Así que bueno, ahí estamos. Si quieren hacemos una pausa de 2 minutitos y retomamos con la práctica. ¿Ok?
Ahí volví. Les paso la contraseña de la asistencia. Fue por privado. Ahí está. Registren la asistencia, por favor, no se olviden. Hasta eso. Venimos acá. Les comparto mi pantalla. Bien. Veamos acá. Bien. Veamos el ejercicio 1. ¿Qué dice el ejercicio 1? El ejercicio 1 dice, usando la clase persona de práctico número 2, clase 1, ejercicio número 1, ¿sí? Crear una clase alumnos que herede los atributos y métodos de personas. De agregar los siguientes atributos. Por un lado, vamos a agregar a la clase alumnos, vamos a agregar un array de notas, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hacer un constructor para alumnos y vamos a crear dos métodos: generar notas y mostrar notas. ¿Sí? Veamos. Esta era nuestra clase persona, ¿sí? Que habíamos hecho la vez pasada, ¿sí? Y que la venimos usando desde hace rato, ¿sí? Teníamos 4 atributos, ¿sí? Tenemos 2 constructores por defecto, después tenemos el constructor a donde le pasamos nombre, apellido, DNI y domicilio, ¿sí? Inicializo los atributos que necesito, ¿sí? Después tenemos un setter, un setter, un getter para cada uno de los atributos. Y después tenemos mostrar datos. Mostrar datos es un método, ¿sí? Que me muestra los datos de la persona, ¿sí? El nombre, apellido y nombre concatenado, el DNI y el domicilio. Y después tengo un método que es privado, ¿sí? Que es obtener nombre completo. Ahora, me doy cuenta de que quizás esa clase de personas yo la puedo extender para otros usos, ¿sí? Y me creo una clase que se llama alumno, ¿sí? Por ahora ustedes van a ver, esto ya está todo desarrollado, pero vamos a comentar algunas cosas, ¿sí? Yo voy a comentar todo esto, como si no existiera. Y esto también lo voy a comentar. Todo esto lo voy a comentar. Mi clase lo único que tiene es esto. Digo, public class alumno hereda de la clase persona o extiende la clase persona. Alumno es clase hija de la clase padre persona. Alumno es una clase derivada de una clase base que se llama persona. Y lo único que tengo acá es el constructor por defecto. ¿Tengo algo más? No tengo nada más. ¿Sí? Veamos. Van a ver, ¿sí? En todos los lenguajes de programación que se utiliza bastante la herencia, ¿sí? Y ahí, dependiendo el lenguaje de programación, cada lenguaje de programación implementa significa
o nos permite hacer la herencia, más o menos, por ejemplo, hay lenguajes de programación que me permiten, escuchen, que me permiten herencia múltiple. Yo puedo heredar de varias clases, por ejemplo, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación que no permiten, por ejemplo, herencia múltiple, ¿sí? Cada lenguaje de programación es como que implementa a su manera la herencia, ¿sí? No sería realmente un lenguaje de programación orientado a objetos si es que no permite la herencia, ¿sí? Un lenguaje de programación orientado a objetos debería permitir la herencia. Veamos acá. Vámonos. Lo que yo voy a hacer es crear una clase persona, ¿sí? Perdón, ¿sí? Voy a comentar esto. Esto lo voy a traer acá. Miren, acá tengo mi aplicación, mi programa principal, ¿sí? Y voy a crear un alumno. ¿Qué tal si a ese alumno le puedo poner el nombre? Sí, le puedo poner el nombre. ¿Por qué no? Fíjense en alumno.set nombre. Este le voy a poner Lautaro. Pero alumno no tiene nada. No tiene nada. En caso de que le Sí, pongo nombre, por ejemplo, ahí a alumno, después cuando yo busque o haga la búsqueda, va a aparecer acá, directamente todos los atributos de Lautaro, por ejemplo. acá. Sí, Acá, mira. Eso es lo que quería mostrar. ¿Por qué yo puedo utilizar set nombre? Yo lo definí acá. no está definido. No está definido. Pero ¿por qué puedo hacerlo? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el concepto que estamos viendo? Lo heredado. Está heredado. ¿De quién? En este caso de alumno y alumno de persona. No, Alumno. persona. Al, Está heredado de persona. alumno hereda de persona. Exacto. Está heredando de persona. Y mira, yo te voy a mostrar todo lo que puede heredar, ¿sí? Alumno, punto, voy a hacer set. Mira todos los set. Apellido, DNI, domicilio y nombre. ¿Por qué? Porque, bueno, eso era público, entonces hereda las cosas públicas, ¿sí? Ahora, lo privado es privado. Lo privado, lo que es privado, de persona. Nadie lo puede mirar, salvo persona. Ahora yo te voy a mostrar algo más para que vos veas de que yo puedo tener un modificador de acceso que si yo tengo una clase derivada, yo voy a poder acceder a ciertos atributos, pero es otro modificador de acceso. ¿Sí? Ok, Bueno, fíjate, acá también puedo utilizar los setters, los getters. Sí, puedo utilizar los getters. Get apellido, por ejemplo. Get nombre, mira. Get nombre. ¿Sí? Puedo llamar ahí, estos son métodos. Terminan siendo los getters y los setters terminan siendo métodos. Fíjate que yo heredé esos métodos públicos. ¿Sí? Ahora, sí, sí. alumno. Punto. Mostrar datos, ¿era, no? Mostrar datos.
También lo heredé, es un método que lo tenía persona. Mostrar datos. ¿Sí? Ahora, puedo, dentro de alumno, ¿puedo llamar a obtener nombre completo? Sí. Sí, porque es público. No, está como No, es privado. privado de Ah, persona. está como privado, Ah, ok, sí, ahí sí. está. Sí, sí. No. Ajá, bien ahí, bien ahí. Tenemos que estar atentos, ¿sí? Y acá usted ya, al principio le va a costar un poco ponerle público. Dice, ¿para qué le pones privado? Ya, te mandan todo público. Después va a venir el líder del proyecto y le va a decir, che, ¿por qué pusiste, ¿sí? El saldo de la caja de ahorro lo pusiste como público? Cualquier programa lo puede leer. ¿Mm? Bueno, y después ya empiezan a agarrar la práctica. Todo privado. Y después se dan cuenta que hay cosas que sus clases derivadas también podrían verlo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ya les muestro ahora. Bueno, alumno, vamos a ver acá. Miren acá. Yo puedo crearme un constructor, ¿no? Y yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, voy a tener un constructor que solamente recibe el apellido y el nombre. String, ap, string, apellido y string, nombre. ¿Sí? Miren, ¿no? Todavía no estoy en el programa principal, ¿no? Estoy definiendo la clase alumno. Vengo y fíjense en qué es lo que puedo ver. This punto. Acá chicos, era porque estaba, bueno, quizá me adelante un poco, pero acá fíjense en que solamente está mostrando las cosas que son públicas, hacia afuera, ¿sí? Entonces, acá, miren una cosa. ¿Por qué solamente me aparece nombre? ¿Por qué no me aparece apellido? Solamente me aparece get apellido y set apellido. ¿Sí? Apellido, ¿cómo es apellido? Privado. Solamente lo puede ver persona. Pero fíjense en qué particularidad tiene nombre. ¿Cómo es el modificador de acceso? Está Protegido. 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 Y ahí está la diferencia. Cuando es protegido, las clases derivadas sí pueden ver esos atributos o esos métodos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso es que yo puedo hacer dis.nombre. La clase padre tiene un atributo. ¿Se entiende eso? Profe, ¿puede repetir lo último, por favor, que se superpuso No, con el no otro se lo audio? escuchó. Sí, se escuchó Bueno, cortado. ahí va. Bien. Les decía, apellido es privado para persona. No puede salir afuera, no lo pueden mirar. ¿Las clases derivadas los pueden mirar? No. Es de persona y nada más. ¿Sí? Ahora, fíjense en qué nombre tiene otro modificador de acceso. Y creo que en algún momento en la teoría yo le dije, esto todavía no lo vamos a ver. Por ahora van a ser público o privado nada más. ¿Sí? Los modificadores de acceso. Porque no llegamos a ver todavía herencia. Y en herencia vamos a ver recién, o tiene sentido que yo les explique qué es protected. ¿Sí?
Protected lo que me dice, mira, este atributo que se llama nombre es protegido. Lo va a poder ver persona y todas las clases derivadas de persona. Ah, perfecto. Alumno es una clase derivada de persona. ¿Puede acceder directamente a nombre? Sí. Dis.nombre. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien. Así que estas cositas son las que hacen la diferencia, que usted agarren el concepto, ¿sí? Yo les dije, cuando le toque pasar una entrevista de trabajo, le van a preguntar, che, ¿qué hace el modificador de acceso protected? ¿Mm? Preguntas como esa la hacen siempre, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, tenía esa particularidad. Y después todo lo que es público, bueno, es público. O sea, si persona tiene público esto, y obviamente yo estoy heredando de persona, yo también voy a poder agarrar y llamar, qué sé yo. Desde acá puedo llamar, fíjense, nombre, y puedo hacer esto. This punto set apellido. Y ahí le paso el apellido. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? Sí, sí puedo hacer, porque bueno, set apellido es público y bueno, encima soy una clase derivada. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacer eso. Pero bueno, acá ya le mostré que realmente estoy heredando cosas, ¿sí? Esa era la idea de mostrarle acá que realmente estoy heredando cosas, ¿sí? Me voy a agarrar, me voy a volver un poco esto, lo que yo hice, y vamos a adelantar el ejercicio, ¿sí? Venimos acá, esto no va a ir, esto lo voy a suprimir, esto también, y voy a agarrar. Veamos. ¿Qué dice el ejercicio? Por un lado, vamos a utilizar la clase persona, que lo hicimos en otro práctico, ¿sí? Con esa clase persona vamos a usar herencia para extender la clase persona y vamos a crear una nueva clase que se llama alumno. La nueva clase alumno va a tener un nuevo atributo que se llama notas, que en realidad va a ser un array de notas, ¿sí? Por otro lado, voy a tener que generar, obviamente, el constructor para esta clase alumno y tengo que agarrar y generar dos métodos. Generar notas y mostrar notas. ¿Sí? Yo agarré y creé algo más acá abajo que ya se los explico. Pero básicamente hice eso. Vine. Las notas, ¿cómo pueden ser? Puedo tener notas 5,5, 10, 8,5, 6. Pueden ser reales, ¿sí? Entonces, fíjense que yo agarré, particularmente agregué un nuevo atributo que se llama notas. Pero notas es un array. ¿Un array de qué? De float, de números reales. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, ¿Sí? Bueno, porque el otro día no podían o dieron, no llegaban a poder definir un array. Entonces dije, ¿cómo defino un array? Si supongamos que sean las notas enteras, ¿sí? Números enteros. Notas 0, 1, 2 hasta el 10, ¿sí? Primero pongo el tipo de dato
y con los corchetes digo, ese es un array. ¿Sí? Y a eso le voy a llamar notas. Le doy un identificador. Bueno, eso es lo que hice. Ahora, ¿cómo continúo? Voy a crear mi constructor para la clase alumno. Voy a pasar el nombre, el apellido, el DNI y el domicilio. ¿Sí? Ahora, yo podría haber hecho lo siguiente. ¿Sí? Yo podría haber hecho this.set nombre y paso el nombre. ¿Sí? No puedo acceder a nombre, sí puedo acceder directamente, a nombre. ¿Sí? Sí puedo acceder directamente a nombre. Apellido no puedo. This punto, entonces voy a tener que poner el apellido, lo puedo poner así. ¿Sí? Y fíjense en que voy a hacer this.set DNI. ¿Sí? This.set domicilio. Y pongo el domicilio. Bueno, pero esto yo me lo puedo ahorrar. ¿Cómo me lo puedo ahorrar? Vengo acá. Yo puedo llamar al constructor de persona. ¿Puedo llamar a este constructor? Sí, lo puedo llamar. ¿Cómo lo llamo? Con super. Vengo acá y digo super y mando los parámetros. Los parámetros que recibí, de pechito vengo y se lo paso acá. Profe, una pregunta. Sí, Cuando ponemos súper, entonces no hace falta poner el nombre de la clase al lado de súper. no. Directamente vos sabés que super a quién hace referencia. Mira, A la clase persona. a la clase persona. Porque está extendiendo, alumno está extendiendo de persona, entonces super es persona. Persona. Y si tendríamos alguna otra clase que, por ejemplo, también aparezca nombre, ¿tampoco hace falta aclararle al sistema? Por ejemplo, a ver, Qué sé yo, que tengamos una clase que se llame clientes en vez de persona. Y que sí, en ese clientes también tengamos un nombre. no va a hacer falta porque acá vos agarrás, vos diciéndole con super, sabe a qué clase porque vos le estás diciendo, che, yo extiendo de persona. Vos ya le estás diciendo quién es Ah, super. perfecto, ya está declarado arriba, entonces. Claro, vos le estás diciendo, Ah, che, perfecto, perfecto. mi clase padre, ¿quién es? Persona. Entonces super es persona. ¿Sí? Hay uno de sus compañeros me preguntó, profe, ¿y el constructor por defecto? Sí, el constructor por defecto debería estar, sí, debería estar. Yo no lo puse. Está bien. ¿Qué pasa acá cuando tengo el constructor por defecto? ¿Qué pasa acá internamente? Nada. ¿Seguro? ¿No pasa nada? ¿No llama super así? ¿No llama super? Bueno, acá esta pregunta la voy a poner en el examen. Está buenísimo este. Miren. Acá. Si yo no llamo a super, es la primera sentencia, que se ejecuta en el constructor de la clase derivada. O sea,
Acá, no es que no hace nada. Sí hace algo. ¿Qué hace? Está llamando super. Y es la primera sentencia. ¿Sí? Acá yo le estoy diciendo, implícitamente le estoy diciendo, che, llama super. Entonces ya no hace falta. Acá, como no lo estoy haciendo, Java de pechito lo pone. Dice, vos tenés que llamar a la clase, al constructor de tu clase padre. ¿Sí? Así que sí hace algo. ¿Qué se resume? No entendí lo que dice Alejandro. ¿Se entendió eso, chicos, de esto? El constructor por defecto no hace, en este caso no es que no hace nada. ¿Sí? Sí hace algo. Llama a super. ¿Por qué? Porque acá te dice, mira, dice. Acá te dice, y es lo que charlamos hace rato. En el constructor de la clase derivada se realiza siempre una llamada al constructor de la clase base. Siempre. Esta es la primera acción del constructor. Aparece en la primera línea. Hay dos posibilidades. No indicarlo explícitamente o indicarlo explícitamente. ¿Sí? Acá no lo hace, fíjate que no llama super, pero Java lo hace. Y es la primera consulta, la primera sentencia que pone. ¿Sí? Acá sí es la primera línea, pero yo lo estoy poniendo explícitamente. ¿Sí? Bueno, si yo acá no lo estoy poniendo, si acá no tengo nada, ¿hago algo o no? Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? Ahora que ya más o menos entendieron. ¿Se hace algo o no se hace algo? Se Sí. llama super. Se llama super, exacto. Super. Una consulta, profe, y si no estaba como hace rato, no lo tenía ahí, directamente no iba a funcionar o iba a funcionar de todas maneras. ¿Esto? El constructor por defecto, si no estaba. Iba a funcionar lo mismo. Sí, iba a funcionar. Pero se acuerdan que yo le dije, bueno, yo ayer agarré y le dije a los chicos, a ver, tratemos de hacer el ejercicio. Y por ahí entre que quiero avanzar, le dijo, bueno, eso dejemos después para después y avancé con este constructor. Pero yo, ¿se acuerdan que yo siempre le aconsejé? Pongan el constructor por defecto. Pónganlo siempre. ¿Puede andar? ¿Va a andar si es que no pongo? ¿Va a andar? Sí va a andar. Si yo no lo pongo, sí va a andar. Pero acostúmbrense. ¿Sí? Ahí vamos a poner. Bueno, ahí está. ¿Sí? Bueno, veamos este constructor. Este constructor recibe nombre, apellido, DNI y domicilio. Llama al constructor de la clase padre. Y fíjense qué hace con notas. La inicializa. Obviamente, la función de un constructor es inicializar las cosas, ¿sí? Por eso justamente se llama constructor. Construye el objeto. En el ejercicio decía 3 notas, matemática, lengua y historia. Entonces yo agarré y dije, bueno, notas va a ser un nuevo array de 3 elementos de tipo float. En ese momento yo tenía una variable, la tenía declarada, pero en este momento yo ya agarro y digo, ah, mira, va a reservar un espacio en memoria para almacenar 3 notas de tipo float. ¿Sí? Por otro lado, tengo un método que se llama generar notas. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar la clase, la vamos a generar aleatoriamente. ¿Sí? Antes que avancemos. No sé si en algún momento yo le dije que ya veníamos usando herencia. ¿Sí?
¿Se acuerdan de eso o no? Que yo les dije en algún momento, aunque ustedes no lo crean, ya venimos usando herencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos esto. Yo le voy a sacar esto acá. Al 1 le voy a sacar y voy a sacar este súper. Para que no me tire ningún rato. Acá. Bueno, fíjense que yo voy a definir acá un alumno, ¿no? Y voy a hacer alumno, y fíjense en alumno, punto, toString. Y usted me va a decir, profe, pero ¿de dónde sale eso si yo nunca lo definí acá? ¿De dónde sale ese método toString? Bueno, en Java dijimos que es un lenguaje de programación puramente orientado a objetos. Todas las cosas en Java son objetos. Bueno, entonces hay un objeto, hay una clase en realidad, una metaclase que se llama objects. Así. ¿Sí? Bueno, esa metaclase, de esa metaclase empiezan a derivar todas las clases, las que yo hice como programador y la que me está suministrando la API de Java. ¿Se acuerdan que teníamos los paquetes, tenemos clases? ¿Sí? Esas clases de por sí de llenito va a derivar de esta metaclase que se llama objects. Es por eso que yo estoy heredando de esa clase object ya un método. Por ejemplo, el método toString. Ya, sin que ustedes lo hayan hecho, ya estamos usando herencia. ¿Sí? Veamos acá. No sé si acá en la documentación me lo dice, pero creo que en la documentación acá, a ver. Tú... No me dice. No me dice. ¿Sí? ¿Qué aparecía, me parece, profe, hace ratito? ¿Sí? Yo creo que Bueno, sí. Capaz que sí, lo sigue escribiendo. sí. Tú... Bueno, créanme que lo que yo le estoy diciendo es así, ¿sí? Pero en la documentación le puede decir de que, bueno, este es un método que lo están heredando de la metaclase object, ¿sí? Otra cosa que también que es interesante, que yo les dije también ayer a sus compañeros, seguro en otras comisiones ya vienen trabajando el tema de lo que son los paquetes, ¿sí? Cómo crear paquetes, cómo hacer uso de los paquetes y todas esas cosas. Nosotros lo que hicimos es trabajar solamente con paquetes propios de la librería de Java, ¿sí? Yo no avancé todavía con eso porque creía que lo podía dilatar un poquito más, ¿sí? En otras comisiones ya vieron cómo crear paquete, cómo importar paquete y todo ese tipo de cosas. Nosotros recién la próxima clase, va a ser el próximo martes, nos vamos a tomar 15 a 20 minutitos y vamos a ver cómo crear un paquete y cómo usar los paquetes, ¿sí? Fíjense en que Java tiene, acá miren, les muestro acá. Fíjense que dice JR System Library, ¿sí? Nosotros cuando empezamos la teoría le dijimos que Java no era solamente un lenguaje de programación, era un SDK, era una máquina virtual, era un entorno de desarrollo. Vimos un montón de cosas así. Y también dijimos que API era un conjunto de librería, una API, ¿sí? Bueno, esa API está separada, ¿sí? O agrupada en paquetes, ¿sí? Los paquetes lo que hacen es agruparme clases. Clases que, por ejemplo, yo necesito realizar clases
que van a realizar o me van a permitir realizar cosas para inteligencia artificial. Entonces yo empiezo a diseñar mis clases, qué sé yo, y yo ya empiezo a armar mi paquete. Entonces yo digo, este paquete, este conjunto de clases, me van a resolver problemas de inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, esos son los paquetes. Son bolsitas a donde yo voy metiendo clases. Están relacionadas porque resuelven algo en particular. Fíjense acá, miren. ¿Sí? JR System Library. Vamos a la Java base. ¿Sí? Vengo acá y fíjense, acá tengo Java útil. Este paquete que siempre lo usamos. Y fíjense que acá están todas las clases que componen el paquete Java útil. Y acá está el famosísimo, el que siempre usamos. ¿Cuál es el que siempre usamos? Screen, scanner. El escáner. ¿Se acuerdan? Bueno. Fíjense que acá están, no sé, necesitan hacer cosas relacionadas a criptografía, quizás seguramente puede haber alguno acá. Acá, supongamos esto. Ahí. Todas estas clases están relacionadas, por ejemplo, a realizar cosas con criptografía. ¿Sí? Básicamente eso es un paquete. Otra cosa. Cuando ustedes crean una clase, si vienen acá y le dicen New Class, ¿qué dice acá? Package. Paquete. Paquete. Bien. Nosotros lo llenamos a eso. Yo hasta ahora no le enseñé. No le dije, che, póngale nombre paquete. No. Yo siempre venía y le decía, pongan el nombre de su clase y denle finish. Salvo en el caso de que si es una aplicación de consola, van a meter el método public static void main. ¿Sí? Pero fíjense que ustedes pueden crear sus paquetes y ustedes le pueden dar un nombre a su paquete, qué sé yo, no sé. Le dan un nombre en particular, ¿sí? Bueno, si no le ponen nada, Java, ¿qué hace? Va metiendo las clases en un paquete por defecto. ¿Qué acá lo dice? Default. Y si ustedes se fijan acá, las clases, alumno, aplicación, consola y persona, están en el paquete por defecto. ¿Sí? Por ahora yo no les enseñé cómo crear paquetes. En la próxima clase lo primero que vamos a hacer, antes de empezar con el repaso, yo les voy a enseñar a crear paquetes y a usar los paquetes. ¿Sí? ¿Es complicado? No, simplecito. ¿Sí? Pero a veces cuando empiezan a crear paquetes después, dice, profe, no me anda esta clase. Y ustedes se fijan, la clase está bien hecha, todo está tan bien hecho, pero está metido en otro paquete de otra clase, está metido en otro paquete de otro proyecto, nunca puso la referencia. Es por eso que yo, antes de que avancemos a la creación de paquetes, prefiero trabajamos sin paquetes. Usamos paquetes por defecto. ¿Ok? Bueno, veamos acá. Volvamos a alumno. Les decía que íbamos a utilizar, fíjense en que acá yo lo que estoy diciendo con import, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Miren, como adelantándome un poco lo que es paquete. Yo necesito cualquier clase que esté dentro del paquete útil. Entonces yo voy a hacer import Java útil y acá yo voy a poner asterisco. Con eso le estoy diciendo, che, mira, ¿sabes qué? Yo voy a necesitar de cualquier clase que esté dentro del paquete útil. Ah, mira, perfecto. Pero yo también le puedo decir, che, mira, yo del paquete útil necesito específicamente la clase random. No necesito más nada. Y es lo que estaba haciendo hace rato. Acá. ¿Sí?
Y ponerle, ¿qué impactaría eso en el programa o en la eficacia del programa, en la memoria? ¿Por qué no cargo Bueno, todo directamente una vez? sí, sí tiene algo de implicancia porque creo que cuando vos le agarrás y decís, che, mira, yo voy a necesitar todo esto, esta clase, como que ya el compilador va preparando o va a llevar todas las clases necesarias, las lleva para que, si es que vos necesitas hacer uso, creo que cuando utilice el enlace dinámico o algo por el estilo, es más simple. Si vos no vas a utilizar todas, ¿qué sentido tiene de que hagas referencia a todas? Porque sería más simple. Si te da la posibilidad y no te afecta nada en la parte de performance, entonces, bueno, me llevo todas. ¿Sí? Voy a importar toda esta clase a mi programa. Y tampoco no es que se la lleva, ¿no? Tampoco es que se la lleva, porque acordate, yo para que un programa se ejecute en una máquina, ¿qué tengo que instalar? Yo para que un programa de Java, yo para que un programa de Java se ejecute en una máquina, ¿qué tengo que instalar? ¿El JDK JK. o el JRE? JDK. Ah, es muy buena pregunta esa. El JDK siempre. No, acuérdense que el JDK, ¿qué me permite a mí? Me permite desarrollar yo como programador, ¿sí? Yo como programador voy a poder hacer uso del Java Development Kit. El kit de desarrollo para Java. Ahora, si yo voy, miren, ¿no? Yo estoy en mi máquina, programo, ¿no? Y esta es muy linda pregunta. Yo estoy en mi máquina, yo programador, ya instalé el JDK, instalé el Eclipse y me pongo a programar. Ahora, ya terminé de hacer mi programa. Vengo y me llevo este programita también. ¿A dónde está? Veamos acá, un segundo, vamos a venir acá. Creo que está acá. Acá. Documentos. GitHub, Java, Eclipse, TP6, Bin. Fíjense. Yo me llevo todo esto. ¿Por qué me llevo eso? Porque esos son ya, ¿se acuerdan? Que esto es ya lo compilado. Esto ya está en código ¿qué? No en código binario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había algo previo al código binario? ¿Cómo se llamaba eso? Bytecode. Bytecode. Perfecto. Bytecode. Bueno, cuando yo me tengo que llevar esto, cuando yo me tengo que llevar, ¿tiene sentido que yo al cliente le lleve esto? ¿Tiene sentido que yo le lleve esto al cliente? ¿Para qué le voy a llevar mi código fuente? No, no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Que yo ya le lleve algo compilado. ¿Sí? Entonces, esto que está compilado, que se llama bytecode, ¿dónde se va a terminar ejecutando ese bytecode? ¿Se acuerdan? ¿O dónde se termina? ¿Quién lo interpreta al bytecode? El JRE, la del entorno, el de, La Java Virtual Machine que está dentro del Java Runtime Environment. claro, del entorno, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en la teoría. Bueno, entonces yo a mi cliente, ¿tiene sentido que yo le instale a mi cliente el JDK o el JRE? ¿Qué dicen ustedes? El JDK es para que ustedes puedan desarrollar, para que puedan escribir y puedan programar y puedan hacer su programa de Java. ¿Tiene sentido que yo le instale al cliente el JDK? No, porque yo entiendo que No, no no lo tiene puede sentido. ejecutar. No tiene, solamente tiene sentido que yo le instale el JRE, el Java Runtime Environment. El Java Runtime Environment tiene la Java Virtual Machine y va a poder ejecutar estos programitas que ya están compilados.
¿Vieron cómo más o menos? Bien, al cliente solamente le vamos a instalar el JRE. Y tiene que ser un JRE igual al que yo usé en el JDK. Porque si el JRE es de la versión 18 y yo el JDK que usé de la versión 8, no me va a andar. Así que ojo con eso, ¿no? Profe, y en eso de las versiones, ¿puede pasar que tenga un Windows viejo, por ejemplo, y no se puede instalar la misma versión que tiene uno? Puede pasar, entonces ahí vos vas a agarrar y como programador va a decir, che, bueno, ¿sabes qué? El Windows que tiene mi cliente es medio viejito, me voy a tener que bajar una versión de Java más para abajo, ¿sí? Entre versión y versión de Java obviamente hay mejoras, entonces vas a tener que perder algunas mejoras, ¿sí? ¿Para qué? Para poder instalarle el programita ahí del cliente, ¿sí? Bien. Eso pasa mucho con las aplicaciones, ¿no, profe? Que por ahí quedan obsoletos los dispositivos y las aplicaciones siguen avanzando, entonces dejan de funcionar. Sí, pasa constantemente. Me pasó en un trabajo, eh, hasta, hasta hace 6 meses estuve trabajando en un lado y ellos no avanzaban. Por ejemplo, yo hago .NET, ¿no? Y ellos seguían en la versión de .NET en la versión 3.5, cuando .NET ya estaba en su versión 5, ¿sí? Entonces, yo cuando programaba estaba acostumbrado a programar con cosas con lo último, pero en este organismo ellos estaban con una versión 3.5. Teníamos como 4 o 5 años de diferencia más o menos. Entonces, las cosas que yo podía hacer en la versión 5 eran mucho mejor a las que yo podía hacer en la 3.5. Y bueno, me tenía que bajar a la 3.5 y acomodarme en la 3.5. Esto es un tema. Esto es un tema esto. ¿Sí? Bueno, terminemos el ejercicio porque nos quedan 10 minutos. El ejercicio tampoco no es la bomba. Más que nada, quería que entiendan. Quería que vean de que, bueno, la herencia está, ¿sí? De que sí se puede hacer. Esto era extendes de persona. Y bueno, acá tenemos el método que se llama generar notas, ¿sí? Para generar notas vamos a, esto era punto random, ¿sí? Vamos a importar la clase random. Vamos a crear un objeto de la clase random, ¿sí? Le llamo rand, ¿sí? Y fíjense en que yo necesito inicializar, son 3 materias, matemática, lengua y historia. Entonces tengo, en un lado tengo un atributo que se llama notas, y tengo 3 posiciones, ¿sí? Acá voy a poner la nota, voy a ser muy simplista en esto. En la primera voy a poner la nota de matemática, la de lengua y la de historia, ¿sí? Acá, es por eso que hago un ciclo de 0 hasta el tamaño de notas, que es 3, y voy de un pasito, ¿sí? Fíjense en que this.notasui, o sea, en el array de la instancia, en la posición i, voy a guardar la nota, y en la nota la voy a generar generando un número aleatorio. ¿Sí? ¿Por qué puse todo? Porque esto no está bien. Y hay que mejorar. ¿Sí? Más o menos la idea viene por ese lado. Pero fíjense, cuando yo digo run next float, lo que hace es generar un número entre 0 y 1, pero creo que no llega al 1, ¿sí? Y siempre es un número, al decirle next float, es un número decimal, ¿sí? Me puede generar 0,56, 0,80, 0,9, 0,99, pero nunca me va a generar 1, ¿sí? A ese numerito lo multiplico por 10
y ya tengo notas entre 0 y 9,9 y chirola. Pero si yo quiero una nota 10, creo que ahí tengo la falla con esta parte. ¿Sí? Por eso es que yo puse un to-do para rehacer. Como tarea, tienen que fijarse de que si esto anda bien o no anda bien. La idea por ahí viene. ¿Sí? Bueno, hago el ciclo y voy generando las notas. ¿Cómo hago para mostrar las notas? Y hago lo mismo. Hago un ciclo y fíjense, system.outPrint y las muestro. Y fíjense que digo materia SUI igual a nota SUI. Nada complicado. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros teníamos en el ejemplo de la teoría? Es como que redefinía. Miren. ¿Cómo sé que redefine? Porque en la clase padre, que se llama persona, yo tengo un método que se llama mostrar datos. No devuelve resultado y no recibe parámetros. Alumno también tiene un método que se llama mostrar datos. No devuelve resultado y no recibe parámetros. Acá es donde yo estoy diciendo, che, mira, este método van a escuchar override, ¿sí? Está sobrescrito, está redefinido, ¿sí? Es más, ustedes pueden ver que en algunos casos le ponen esto. Yo puedo redefinir un método sin ponerle esto. ¿Es necesario ponerlo? No, no es necesario. ¿Sí? Siempre y cuando respete la firma, o sea, esto, fíjense, esto es lo mismo que esto. Siempre y cuando yo respete la firma, estoy redefiniendo el método. ¿Hace falta ponerle el decorador override? No hace falta. ¿Sí? Fíjense que acá le puse, redefinimos el método de la clase padre. Pero, miren lo que yo voy a hacer. Voy a ser tan inteligente que digo, ¿sabes qué? Yo necesito mostrar estos datos y para alumnos le voy a mostrar las notas. ¿Tiene sentido que yo agarre y haga todo esto? Acá. Miren. Acá va a ser. Bueno, esto está, obviamente hay cosas que no van a andar, pero acá diría get nombre. Acá voy a poner get DNI. Y acá voy a poner punto get domicilio. Fíjense, ¿tiene sentido que yo haga esto? Bueno, a este también le falta que lo concatene con this, o termino, this.get apellido. ¿Sí? ¿Tiene sentido que haga esto? Si mi clase padre ya lo hace, y lo hace de la misma forma en que yo lo necesito, y yo lo único que tengo que agregar es las notas, ¿por qué no hago esto? Vengo acá. Vengo acá, llamo a mostrar datos, va a venir, va a ser esto, y luego muestro las notas. Y muestro la nota, está acá. Esto es lo que habla de polimorfismo, que dice, cada objeto de distintas clases responden al mensaje, o sea, a la llamada del método mostrar datos, a su manera. El alumno va a responder mostrando esto, y la persona va a responder haciendo esto, a su manera. ¿Ok? Bueno,
¿Dudas? Yo, profe. ¿Por Sí. qué en este último ejercicio que hicimos, en ningún momento ponemos return? Return, porque no teníamos no por algo en particular, ¿no? Sino porque, bueno, justamente los métodos que nos pidieron no devolvían datos. Pero podría tener, sí, sí podría tener. Eso ya no sé. No sé. Bueno, hagamos public string devolver domicilio. Sí, yo. ¿Sí? No se me ocurre. Y yo acá podría hacer return this.get domicilio, por ejemplo. En este caso no nos habían pedido ningún método que devuelva datos, ¿sí? Pero no es por algo. Claro, recién me doy cuenta que decían void todos, sí. Sí, sí, solamente por eso. Pero si podría haber, sí, podría haber, no hay drama. Bueno, ¿cómo me siguieron hoy día? ¿Mejor, más o menos? ¿Se entendió? No es tan complicado, al parecer, la herencia, ¿no? Sí, 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 hay se algunos. entendió. Bueno, eso es lo importante, que vayan afinando los conceptos. ¿Sí? Bueno, no se olviden de registrar la asistencia. Nos vemos el próximo martes. Al principio vamos a ver cómo crear el paquete y usar los paquetes. Y después vamos a empezar con el repaso. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de principio a final. Si se acuerdan de algo en especial que yo le haya dicho que lo íbamos a ver más adelante y nunca lo vimos, qué sé yo, me avisan. ¿Sí? Traigan ya sus dudas. ¿Sí? Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Muy bien. Buenas noches. Nos vemos, profe. Nos vemos, Nos vemos. profe, gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.